y bienvenida a un nuevo vídeo. Si aún no me conoces, encantada de conocerte. Yo soy Ana Atencia y en el vídeo de hoy quiero contarte 5 acciones que puedes poner en marcha a partir de hoy mismo y que te van a ayudar a conseguir tus objetivos tanto personales como profesionales. Pero antes de empezar, recuerda que puedes suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, ¡empezamos! Llega septiembre y para muchas de nosotras este es el comienzo del año. Septiembre es el mes en el que nos proponemos conseguir nuevos objetivos, revisamos lo que ya hemos conseguido y empezamos a planificar cómo queremos terminar este año. Ya sea que tengas objetivos personales como empezar a hacer deporte, empezar a alimentarte de forma saludable, no sé, quizás superar algún miedo, mejorar alguna habilidad o incluso a nivel profesional abrir un nuevo proyecto, comenzar con una nueva cuenta, empezar quizás con tu proyecto profesional. Sea cual sea tu objetivo, estoy segura que este mes te ha hecho replantearte muchas cosas. Como también estoy segura que te encantaría conseguir esos objetivos y contar con un método que te ayude y que te facilite esa consecución de tu objetivo. A veces nos ocurre que nos marcamos ciertos objetivos, queremos conseguir ciertas metas, pero lo cierto es que en la mayoría de ocasiones no acabamos consiguiendo esos objetivos. De hecho, este verano estoy segura que muchas de vosotras teníais grandes expectativas, queríais hacer grandes cosas y sin embargo, ¿cuántas de esas cosas se han terminado realizando? Ya lo expliqué en un vídeo anterior de este canal que te lo voy a dejar por aquí, en el que hablábamos sobre los objetivos, pero tener una idea de algo que yo quiero conseguir no significa que lo vaya a conseguir si no me pongo a trabajar en ello. Tener una idea no es tener un objetivo. De ahí que en la mayoría de ocasiones no los consigamos porque no somos eficientes en la planificación de esos objetivos. Y ya no solo me refiero en la planificación del tiempo, sino también en la planificación de darle forma y de crear objetivos que realmente sean realistas para nosotras, que se adecuen a nuestro contexto, a nuestras circunstancias y a nuestra vida en general. En este mes y concretamente en este año siento que es más necesario que nunca que pongamos todo nuestro foco y nuestra atención en sí conseguir esos objetivos que nos marcamos, porque de ellos depende muchas veces nuestro negocio y nuestro proyecto. Por eso quiero compartir contigo 5 acciones muy sencillas y que vas a poder poner en práctica a partir de hoy para que puedas alcanzar esos objetivos durante este cuatrimestre y que de aquí en adelante todos los que te propongas te sea muchísimo más fácil la consecución de estos objetivos. La primera acción que te propongo es que empieces por anotar tu objetivo. Escribir tus objetivos es una forma muy sencilla de tener claridad en cuanto a lo que quieres conseguir y también a la hora de comprometerte, de obtener un compromiso por tu parte. Los objetivos que pones por escrito son realmente aquellos con los que estás comprometida a trabajar, con los que sí realmente tú quieres poner todo de ti para conseguirlo. Fíjate que si tienes un objetivo pero ni siquiera le dedicas unos 5 minutos, unos 10 minutos a detallar ese objetivo y a trabajar sobre el papel en él, ¿cómo vas a trabajar en la realidad? Escribir tus objetivos te va a dar claridad, te va a dar foco y a la misma vez vas a obtener ese compromiso por tu parte. Pero no solo eso, sino que escribir tu objetivo es realmente el puente entre esa idea que estamos gestando en nuestra cabeza y materializarla en la vida real. Es una manera de darle forma a esa idea y transformarla para poder verla, para poder sentirla y para poder tenerla en esta realidad que vivimos. A mí me gusta dividir los objetivos en objetivos macro, es decir, aquellos grandes objetivos, y estos grandes objetivos a su vez en objetivos micro. El último objetivo en el que he estado trabajando ha sido crear un curso online y como podrás imaginarte, crear un curso online implica muchas acciones y muchos objetivos por su parte.
Crear el curso online era el objetivo macro y dentro de este había diferentes objetivos micro que me iban ayudando y me iban acercando a conseguir ese gran objetivo. Te voy a dejar también por aquí un vídeo en el que te explico cómo puedes fijarte tu objetivo utilizando el método SMART. La segunda opción que puedes poner en marcha a partir de hoy, cuando tengas tus objetivos anotados, cuando los tengas por escrito, los tengas divididos en objetivos macro y en objetivos micro, es llevar un registro y evaluarlo diariamente. Dedica unos 10 minutos de tu día a evaluar en qué medida has avanzado y si te estás acercando o no a tu objetivo. Esto puedes hacerlo al final de tu jornada laboral y te va a ayudar sobre todo a corregir el rumbo si fuera necesario, si te estás saliendo del camino y estás empezando a realizar acciones que no te están acercando a tu objetivo, para volver a traerte al camino que te lleva directa a la consecución de tu objetivo. Llevar un registro diario te va a ayudar a tener foco y a enfocarte realmente en lo que es importante para ti. Ahí es donde vas a poner tu atención, en las tareas prioritarias para ti. La acción número 3 que puedes poner en marcha es celebrar la consecución de tu objetivo. Como te comentaba antes, tenemos objetivos macro y objetivos micro. Cada vez que cumpla, que consiga un objetivo micro, celébralo. Así estarás más motivada y querrás seguir trabajando para conseguir tu objetivo. De hecho, cuando estés trabajando y estés escribiendo tu objetivo, añade junto a cada objetivo micro de qué forma vas a celebrarlo cuando lo consigas. Puede ser un día libre, una tarde para ti, un paseo, un masaje, una cena rica, un fin de semana fuera, lo que tú quieras, lo que tú elijas. Al final, tú decides cómo vas a celebrar esas pequeñas victorias. Esto es un claro ejemplo de, oye, yo estoy trabajando, estoy poniendo todo de mi parte, pero no todo es trabajo. También me recompenso a mí misma y me agradezco esta dedicación que estoy haciendo, esta implicación que tengo con este proyecto, con este objetivo. Es una manera de celebrarnos también a nosotras mismas. No estamos aquí solo para trabajar, sino también para disfrutar, y esto es lo que nos hace disfrutar del proceso de creación, del proceso de consecución de un nuevo objetivo. Olvídate de ese desgaste y esa frustración por no conseguirlo o dejarte la piel en el camino. No tiene por qué ser así si tú no lo quieres. Puedes disfrutar del camino. De hecho, te diría que si no disfrutas del camino, si no disfrutas del proceso, no vas a saber disfrutar de la meta. De hecho, en muchas ocasiones terminamos consiguiendo un objetivo y nos quedamos con un sabor de boca un tanto extraño, porque al final no me satisface tanto como yo pensaba, y posiblemente sea porque has llegado tan agotada que ese agotamiento no te está permitiendo disfrutar de ese momento y de esa consecución de tu objetivo. Y una vez que ya tenemos nuestros objetivos por escrito, llevamos ese registro diario y estamos empezando a celebrar la consecución de esos objetivos micro, ha llegado el momento de paralelamente compartirlo. Y para compartirlo no nos vale cualquier persona, sino una persona que realmente se haya ganado nuestra confianza y se merezca que realmente nosotras les contemos nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestros anhelos. Compartir tus objetivos con otra persona te va a ayudar a comprometerte a ti misma con tu objetivo. Al final, cuando nos comprometemos públicamente, tenemos como esa sensación de responsabilidad de, oye, ya lo he dicho y ahora tengo que hacerlo. Es una manera de comprometerte. Puedes contárselo a una amiga o crear tu propio grupo de Mastermind. Un grupo de Mastermind es un grupo de emprendedoras que se juntan semanalmente o mensualmente según se decida para compartir sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, sus objetivos. En mi caso, desde que empecé con mi proyecto, desde que empecé con mi negocio, he creado y tengo y mantengo un grupo de Mastermind porque creo que el poder del grupo es fundamental a la hora de alcanzar nuestros objetivos, de alcanzar nuestros sueños, de proponernos objetivos, de trazar planes de acción y al final pues comprometernos con esas personas, con ese grupito de personas y llevar un seguimiento de las tareas, de lo que estamos haciendo, de nuestros avances, de oye, esta semana no he hecho lo que tenía pensado, ¿qué es lo que ha podido pasar?, ¿no? Y de
que al final el grupo en los momentos malos también te sostiene y en los momentos buenos te impulsa. Si no tienes tu grupo de Mastermind, te invito a que busques dentro de tu comunidad un grupo de mujeres emprendedoras con la que te sientas a gusto, con la que te sientas en confianza para que puedas avanzar progresivamente en tu negocio junto a ellas. Y por último, la quinta acción que quiero compartir contigo es la visualización. Todo se crea un mínimo de 2 veces y la primera siempre es en nuestra mente. Para crear este curso online en el que estoy trabajando, primero he tenido que tener la idea de crear ese curso. Cuando lancé mi canal de YouTube, primero tuve la idea de cómo sería, de qué es lo que estaría haciendo, cómo me sentiría yo. Y luego de sentir y de crear todo eso en mi mente, fue que lo transformé y lo hice realidad. Por eso mi propuesta es que una vez que tengas claro cuáles son tus objetivos, que te centres en los más importantes para ti y le dediques mínimo 5 minutos al día en visualizar y en imaginar cómo sería tu vida si ya tuvieses ese objetivo conseguido. Simplemente dedícate 5 minutos al día a sentir cómo te sentiría si ya tuviese ese objetivo conseguido. No subestimes el poder de tu mente. Si no lo has hecho antes, pruébalo. Tienes mucho que ganar y muy poco que perder. Y por resumir, estas 5 acciones serían: la primera de ellas, anotar todos nuestros objetivos, tanto los macros como los micros. La segunda de ellas, llevar un registro y evaluar diariamente en qué medida nos estamos acercando o no. La tercera acción es celebrarlo. Cuando hayas conseguido un microobjetivo, celébralo. Te mereces esa recompensa. En cuarto lugar, vamos a compartirlo con personas que se hayan ganado nuestra confianza y que merezcan escuchar esos objetivos, esos sueños y esos anhelos que nosotras tenemos. Y en quinto lugar, visualiza cómo sería tu vida si ya tuviese ese objetivo conseguido. En este momento, como ya sabes, estoy trabajando en el objetivo de lanzar mi segundo curso online y utilizo la visualización cada día, 5 minutos, para sentir cómo sería si realmente ya tuviese ese objetivo conseguido. Y he de decirte que es un momento mágico, es un momento cargado de energía, cargado de emoción, pero es que después de ese momento yo misma me encuentro con más ganas, con más energía y con más entusiasmo para seguir trabajando en ese objetivo, porque ya sé lo que puedo conseguir, sé lo que puedo tener, sé cómo me puedo sentir, sé lo que puedo ser, y entonces eso es como que me impulsa, me eleva. Muchas veces también me decís: Ana, pero ¿cómo tienes tanta energía? Yo no lo entiendo, ¿por qué? Pues esta es una de las razones. Piensa y siente cómo lo harás cuando tengas ese objetivo conseguido, cómo sería tu vida. Es decir, ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para qué estoy aquí compartiendo este contenido contigo? ¿Para qué? Cuando realmente conectas con eso es cuando encuentras las ganas, la motivación y el entusiasmo para seguir haciendo y para seguir trabajando en eso que tú quieres conseguir. Si te das cuenta, cuando estoy explicando este nuevo objetivo, lo estoy haciendo público. Me estoy comprometiendo públicamente a lanzar el segundo curso. Ya no hay tutía, ya no puedo postergarlo o dejarlo para después. Ya sí o sí tiene que ser. Y ahora te invito a que tú también hagas lo mismo. Déjame un comentario y cuéntame, dime cuál es el objetivo en el que estás trabajando ahora, cuál es el objetivo que te encantaría conseguir. Déjalo en comentarios y tú también comprométete de forma pública. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des manitas arriba, incluso que lo compartas con otras mujeres, con otras emprendedoras a las que creas que puede ayudarle este contenido. Y por supuesto, si no estás suscrita a este canal todavía, te invito a que lo hagas para no perderte ninguno de los nuevos vídeos que vaya subiendo. Espero que este vídeo te haya gustado y recuerda que te espero cada día en mis redes sociales. En Instagram puedes encontrarme como Ana Atencia y también puedes visitar mi página web www.anatencia.com, donde encontrarás más recursos gratuitos que te ayudarán a trabajar en tu crecimiento personal y profesional. Esto ha sido todo y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!